Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Gersi, renombrado constitucionalista y ex congresista, y el economista y ex ministro Alfredo Torne. También nos acompaña por IIG Gonzalo Priale y Jaime de Altaos. El tema de hoy es control de precios. Se ha puesto de moda en algunos sectores, en especial en el Congreso, proponer controles de precios. Medidas que ya hemos experimentado en el pasado con tristes resultados. Y hoy hay países como Venezuela que insisten en estos mecanismos. Hay bastante evidencia que sugiere que si los precios topes se sitúan por debajo de un punto de equilibrio, la imposición de precios termina causando mayor daño en lugar de beneficiar a la población. Surgen varias dudas cuando se trata de aplicar mecanismos como este, como por ejemplo, ¿quién llevaría el control? ¿A quién se fiscaliza? ¿Al productor o al vendedor? ¿Cuál será la interacción entre la autoridad competente y el vendedor? ¿Habrá sanciones cuando no se cuenten con los productos? ¿Cómo solucionar una eventual escasez? ¿Es la autoridad más competente que el mercado para poder asignar los precios? Llenarnos de más comisiones funcionarios públicos en este momento no parece ser prudente y menos eficiente. Las soluciones más eficaces a través del fomento a la competencia, incremento de la capacidad logística y distribución y avances tecnológicos. Fijar precios pondría trabas al proceso de producción, una demanda que, si bien en el corto plazo la gente podría sentir que ha accedido a productos con precios más bajos, luego no podrán encontrar tan fácilmente estos productos por las complicaciones del caso. Vamos a empezar la conversación con el doctor Alfredo Torne, economista, para que nos dé sus ideas. Adelante, Alfredo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Aldo, por la invitación, y al Instituto IIG, tanto a Gonzalo como a Jaime, por esta invitación y claro, muy grato conversar aquí con don Enrique. Mira, las experiencias que nosotros hemos tenido con controles de precios, lamentablemente todas han sido malas, ¿no? Siempre se vende la idea de controles de precios como una solución para abaratar ciertos productos. En el caso más concreto que estamos discutiendo es en medicinas, en un momento, yo diría, muy crítico, porque es el momento precisamente donde la población recurre a las farmacias y encuentra que los precios de algunas medicinas han subido. Y después, otro tema que es aún más grave, es el tema de las pensiones de los colegios, sobre todo las pensiones de los colegios privados. En general, en mi opinión, la mejor forma de asegurar que la población tenga acceso a los precios más bajos es dejar que la oferta y la demanda opere. Es decir, que en base a la oferta y la demanda se fijen los precios. El gobierno podría intervenir si es que ve que hay desabastecimiento o simplemente de que los laboratorios no están produciendo una medicina, siempre tiene la posibilidad el gobierno de, obviamente, importar estos productos. Y creo que la recomendación más efectiva es de que el gobierno como regulador debe asegurarse que en todo momento opere la ley de la oferta y la demanda, es decir, que haya suficientes ofertantes para que los precios sean los más bajos posibles. Si se recurre a una fijación de precios, y creo que la literatura económica es bastante amplia sobre este tema, lo que sucede es de que hay lo que se llama una especulación. Y algunos productores o algunos proveedores
podrían decidir a no llevar sus productos al mercado, puesto que sienten que estos precios van a ser temporales. Cuando esto sucede, lo que pasa es que los precios suben y suben más de lo que dictaría la ley de la oferta y la demanda. Y es ahí donde empezamos ya a tener problemas, porque es ahí donde el consumidor realmente siente que los precios que está pagando por sus medicinas no son los correctos. En el caso de la medicina, yo pienso que hay otro tema que es aún más grave, y es de que el Estado compra el 75% de todos los productos. Entonces, en el caso específico de las medicinas, el Estado tiene una obligación de asegurarse el abastecimiento de estas medicinas y asegurar que siempre va a existir suficiente oferta como para que los precios sean los más bajos posibles. El hecho de que el Estado esté culpando a las farmacias, que solamente representan el 25%, ya de por sí, en mi opinión, es una gran sorpresa. Porque obviamente el Estado tiene la posibilidad de vender esos productos en el otro 75% de los establecimientos. Tiene farmacias en los hospitales de salud, los del CIS. Entonces, en teoría, podría corregir cualquier desviación de los precios solamente asegurándose de que haya suficiente oferta y demanda, ¿no? Es cierto, sin embargo, de que en el caso de la medicina, como en muchas otras actividades, no todos los productos son iguales, ¿no? Hay productos genéricos, hay productos de marca y hay productos de las propias farmacéuticas que no gozan de una marca registrada que garantice el producto, que podrían ser inferiores, ¿no? Yo pienso que eso simplemente abre una oportunidad. Ya el consumidor decidirá qué tipo de producto va a comprar, si va a comprar la marca genérica o va a comprar la marca registrada. Ya esa es una decisión, creo que en la que el consumidor de qué es lo que quiere. Y cada decisión del consumidor obviamente tiene ciertas implicancias, ¿no? A veces uno prefiere comprar la marca registrada porque eso le garantiza que el medicamento ha sido debidamente asegurado su calidad y sobre todo de que ese medicamento pues va a cumplir con los requisitos que se les piden. En otros casos, como hay una serie de otros productos que ya prácticamente la patente ha expirado, sí es posible encontrar los mismos productos a precios más bajos. Pero eso yo pienso que es una decisión del consumidor, no tiene nada que ver con la oferta y la demanda. Alfredo, permíteme cortarte en este momento para que puedas continuar en la segunda ronda y pedirle al doctor Gersi que nos dé su comentario sobre estos temas. Cómo no, muchísimas gracias. Quiero en primer lugar darle la gran invitación. Yo soy el abogado aquí, de manera que trataré de no desentonar en medio de tanto economista, tan famoso, tan reputado y un científico social de primer nivel como Jaime. Los abogados siempre nos llaman las urracas, que traemos las malas noticias. En este caso trataré de no traer ninguna mala noticia. Primero, el argumento puramente jurídico, luego me voy a sumar a los argumentos económicos. El argumento puramente jurídico que ha sido ya esbozado por Óscar Urriola, quien fuera presidente del Tribunal Constitucional. De acuerdo con la Constitución, con un sistema de economía social de mercado tal como está recogido por la Constitución, no es posible establecer un sistema de control de precios como el que se pretende. Yo añadiría, además, porque no solamente se está pretendiendo reinstaurar un sistema de control de precios, sino revivir un delito que fue el viejo y clásico delito de acaparamiento, que de acuerdo cuando se negoció el TLC con Estados Unidos, el delito de acaparamiento fue derogado por el Congreso de la República como parte del proceso de negociación del
TLC. Entonces, pienso que no solamente debemos estar alertas frente a este demagógico intento de imponer, si es que puedo retomar el tema, que también hay que tener mucho cuidado con este proyecto de acaparamiento, porque cuando se hizo la ratificación del acuerdo del TLC y se negoció, fue derogado expresamente como parte del proceso de negociación con Estados Unidos, junto con una serie de delitos que existían anteriormente, delitos económicos, en el Código Penal. De manera que ahí encuentro un primer problema legal. El segundo, el que estaba diciendo, en el contexto de una economía de mercado o de una economía social de mercado, la idea de controlar precios está fuera de lugar. Lo que pasa es que hay mucha gente que habla de la economía social de mercado y no tiene la menor idea de lo que es la economía social de mercado. En realidad, la economía social de mercado fue un cuento, es un tema de marketing. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, para ver hoy en día en la economía de mercado, en Alemania, devastada después de se inventaron un término y agregaron la palabra social al concepto de economía de mercado, al punto de que buena parte de los que han sido, además, los más importantes políticos alemanes y los ministros de economía alemanes han sido miembros de Montpellier y clientes liberales, de manera que el término economía social de mercado, tal como algunos lo quieren presentar como una especie de disidencia de la economía de mercado, simplemente no existe. En una economía social de mercado, en una economía de mercado, la idea del control de precios está completamente ajena. Eso desde el punto de vista es inconstitucional plantear el control de precios, mucho menos en el contexto de una serie de tratados de libre comercio que han sido planteados por el Perú en los últimos años. De manera que eso es muy importante ponerlo encima de la mesa porque noto una demagogia y una verborragia en el Congreso por completo esta situación. Sobre materia económica no voy a agregar a lo que Alfredo ha explicado muy bien, ¿no es cierto? Y estoy seguro también Aldo lo va a hacer luego, pero digamos desde un punto de vista de la teoría económica y yo soy profesor de análisis económico, me robo un poquito el tema económico sin autorización, pero siempre ando ahí sumergido en el tema. Ya está muy claro y creo que existe abundantísima la literatura, como muy bien ha señalado Alfredo, que el control de precios no funciona. Y no funciona por un problema conceptual, que es no entender la función de los precios en un mercado. No es un problema ideológico, es un problema técnico. Los precios son simplemente la estructura representativa de la estructura de valores en un mercado. Simplemente son un reflejo de la valoración que la gente le da a las cosas en un mercado. Es tan absurdo el control de precios como pretender controlar la temperatura rompiendo el termómetro. Es exactamente lo mismo. Los precios lo único que nos proporcionan es información respecto de la valoración relativas que las personas le dan a los bienes y servicios en una economía. Entonces, pretender controlar los precios es como que una persona diga, hace mucho calor, entonces, ¿cómo hacemos para bajar el calor? Rompemos el termómetro. Simplemente nos quedamos sin mecanismo de información. Y eso hace imposible cualquier forma de planificación. La única planificación posible en el mercado es la privada, no la pública, porque elimina el mecanismo de transmisión de información. Por eso es que no funciona. Y tienen consecuencias dramáticas, porque todo mecanismo de control de precios produce carestía, encarecimiento y mercados negros. En el Perú sabemos de las tres cosas. Hemos vivido décadas de carestía. Felizmente, desde los años 90 eso no ha existido más, básicamente por la competencia y por los mercados libres. En segundo lugar, encarecimiento. Bueno, cuando hay libre importación, lo que explicaba Alfredo, cualquier problema de desabastecimiento que puede existir y de encarecimiento se soluciona con la libre importación. Si el Estado, que es muy importante en el negocio de la farmacia, cosa que está siendo silenciada sistemáticamente por los enemigos del modelo económico, pudiera hacer una importación, o cualquier empresario que quiera pues, ganar dinero de genéricos hindúes, simplemente no habría ningún desabastecimiento. Si tienes el mercado libre, internacional, tira el precio hacia abajo. Y finalmente, el mercado negros, con esto acabo, muchísimo, pues si tenemos una economía informal que se discute mucho si está en el 70 o el 80%, pero el hecho es que es muy alta, sea cual fuera el número exacto,
¿no es cierto? En medio de una economía informal como la que hay en el Perú, meter un control de precios es hacer una presión enorme para que esa economía informal aún más. Lo que creo yo son argumentos tanto legales como económicos muy importantes para rechazar este De iniciativa. acuerdo, Enrique. Jaime, ¿tú quisieras agregar algo? Sí, un par de comentarios a lo que han dicho Alfredo. No, evidentemente no, digamos, el Ejecutivo ha querido aplicar un control de precios a las medicinas. Se lo pidió el Premier al Ministerio de Economía y la ministra de Economía tuvo que hacerle una presentación al Premier para demostrar la inconveniencia de aplicar control de precios a las medicinas. De todos modos, el instinto, digamos, controlista del gobierno se desfogó con unos operativos masivos contra las farmacias de Incafarma y Mifarma. Han intervenido casi 200 farmacias a nivel nacional. En ninguna de ellas se encontraron ni sobreprecios, ni acaparamiento, ni especulación. Claro, lo de la especulación hubiera sido especulativo, ¿no? Si hubiesen encontrado, pero no encontraron nada. Y más bien, sin embargo, cerraron como a 30 o 40 farmacias por razones baladíes, ¿no? Porque no cumplían con tal o cual regulación de la municipalidad, cosas absurdas. Pero a lo que voy es que hay, digamos, el impulso controlista, no solo en el Congreso, también en el Ejecutivo, ¿no es cierto? Y el control de precios, sin embargo, se ha autoaplicado, porque digamos, llamado oligopolio, Mifarma, Incafarma, quizás sintiéndose culpable o culpabilizado por la sociedad, lo que ha hecho es congelar los precios de todos los medicamentos COVID desde marzo. Están los precios congelados. Y esa es decir, se ha autoaplicado un control de precios, una especie de autocensura, autocontrol de precios. Con lo cual, lo que es que, como ocurre en todo control de precios, mucha gente ha ido a comprar porque los precios estaban congelados y entonces se ha producido escasez. Es decir, ese autocontrol de precios ha producido escasez y ha terminado produciendo carestía, porque esos precios se han revendido, esos productos, al ya no existir, decíamos, estas dos farmacias se quedaron sin esos productos y entonces esos se han ido vendiendo a precios mucho más altos en el mercado negro, en el mercado informal, en otras farmacias, en fin. Entonces se ha producido todo el efecto clarísimo del control de precios, se ha producido ya, debido al auto de los precios. Ese es un comentario. El otro es respecto del delito de acaparamiento que ha sido derogado y que quiere ser restablecido. Hay que decir que, regresando una vez más al Ejecutivo, en el propio Indecopi se ha planteado la necesidad de controlar de alguna manera los precios. Lo dijo Ivo Bagliuf, nada menos, que se supone que es un creyente en economía de mercado. Él hizo la explicación de que ya el Código Penal contiene el delito, el delito de acaparamiento, ¿no? No, perdón, especulación, dice que está vigente en el Código Penal cuya red ha considerado delito de especulación a quien venda un producto por encima de la lista de precios oficial. Entonces, lo que dice Ivo Bagliuf es, ya existe ese delito y digamos, presupone establecer una lista de precios máxima, es decir, un control de precios. Para que esto se haga bien, de una manera, digamos, destructiva, hay que reglamentar ese artículo de la ley de especulación. Entonces, ya hay iniciativas para hacerlo, para que no se aplique de una manera, digamos, irracional. Entonces, esos serían los dos comentarios que quería hacer. Gracias, Jaime. Gonzalo, tú. Ok, yo creo que el tema de medicamentos ha sido ampliamente analizado aquí, pero también en otras partes. Y además de los medicamentos están las tasas de interés o precios de algunos alimentos básicos. Cualquier cosa puede suceder.
Más bien yo me pregunto, ¿por qué hay tanta facilidad para este populismo, el virus este populista que está desbocado en el Congreso, y ahora que viene el voto de confianza no vaya a ser que se establezca una especie de armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo? En ese sentido, sería bastante pernicioso para la economía en general. Yo lo que veo es que escucho al primer ministro, no es que yo lo diga, porque no tendría el valor que tiene escuchar al primer ministro, que medidas imprescindibles no salen porque este es un estado anacrónico, o altas autoridades diciendo el problema de la salud es que ha tenido 30 años de abandono, o autoridades económicas diciendo que las medidas están dictadas y van a dar fruto. Por ejemplo, el apoyo a las familias, 7.5 millones de familias me parece. Hace poco el presidente informó, porque esto se va a dar en otro momento, que habían llegado a 3.5 millones de familias y que en la semana que quedaba hasta fin de mes iban a llegar a 5 millones de familias. Y lo demás ya estaba por verse durante junio. Por otra parte, el Estado reconoce su incapacidad, por ejemplo, para comprar insumos básicos como mascarillas o vacunas o lo que sea. Y esto lo atribuye a que el mercado está muy difícil, o otra vez el Estado es así, no funciona. En suma, si tenemos, como dicen los gobernantes, un Estado que no camina, y si al sector privado le están imponiendo una cuarentena, que además es el único que lo cumple porque el 70% de informales están en desobediencia civil franca, yo no los critico, me parece que es lo único que les queda para sobrevivir, y la cuarentena solo funciona para el 30% de la población. ¿Cómo se puede aplicar esta propuesta de distanciamiento social, lavada de manos, mascarilla, etcétera, cuando solo la cumple una fracción de la población y ahora el nuevo vector de contagios está en los transportes públicos? Me comentaban que no permiten que los individuos vayan en sus vehículos privados porque habría demasiada congestión en las calles y entonces los vehículos públicos se demorarían más en transportar a la gente que está apiñada y habría más contagios. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú estás media hora en un microbús repleto o una hora, es lo mismo. Estás igualmente en riesgo de contagio. En resumen, el Estado no camina, el sector privado está arrinconado, en cuarentena, la reactivación es selectiva. Por ejemplo, la industria textil. ¿Qué van a producir si no tienen a quién venderle? No es que esto se pueda arreglar por sectores. Entonces, con el 30% del país cumpliendo la cuarentena y el 70% del país haciendo lo que necesita hacer libremente, esto no va a solucionar el problema de la salud, pero está destrozando la economía. Y en ese contexto, los congresistas tienen todo el campo fértil para hacer el populismo que les venga en gana. Y eso es algo que realmente debe ir a preocuparnos, porque imagínense una economía en trance de recesión o depresión y un legislativo en trance de populismo desbordado. El país va a pagar la cuenta no en el año, sino en muchos años más. Gracias, Gonzalo. Antes de regresarle la palabra a Alfredo, me gustaría hacer un pequeño comentario, no una pequeña corrección. Si bien es cierto, concuerdo plenamente con lo que dijo, olvidó un detalle importante, porque no solo el Estado provee o hace las compras por el 75%
de los medicamentos en el Perú y obviamente los genéricos, que lamentablemente tienen tampoco un análisis de biocompatibilidad con los productos de marca, pero aún si lo tuviera, la proporción es muy importante. Y en el caso del sector privado, en el caso de las farmacias, si bien es cierto, hay una cadena de farmacias formales, que son las que más vemos, el 80% de los medicamentos que no vende el Estado son vendidos por otras farmacias que no forman parte de esas cadenas formales. Tampoco tiene sentido porque, por un lado, hay una gran competencia, por otro lado, hay la libertad de importación, y por último, el Estado con la provisión de los medicamentos genéricos, bien puede entrar a competir, con lo cual va a reducir los precios por esta oferta de medicamentos. Pero en fin, yo sé, es lo que comúnmente se dice, de que el sector privado acapara o que sube los... Alfredo, me gustaría escuchar tu comentario sobre los temas que han expuesto los que te han antecedido. Mira, a ver, el primer tema que no lo hemos tocado y que creo que es importante relevarlo, de alguna manera Jaime lo tocó de muy pasada, y es de que el Estado, en vez de pelearse con la red de farmacias privadas, debería hacer una alianza con ellas, porque la red de farmacias llega a una población a la que el Estado, aun cuando el Estado compra el 75% de los medicamentos, no llega. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estuvimos en el gobierno y estábamos pensando en el sector salud, nosotros sabemos, y creo que para todos es conocido, que el común de la gente va a la farmacia y dice, bueno, tengo dolor de estómago, ¿qué puedo tomar? Entonces el farmacéutico, que conoce de algunos medicamentos, le dice, tome usted esta pastillita. Entonces, cuando estábamos elaborando las recomendaciones de la protección social, dijimos, ¿qué tal si utilizamos las farmacias como un pequeño ejemplo de cómo es que podemos hacer un poco de medicina preventiva? Y hacemos una especie de lo que era CECIGR hace muchos años, que ustedes se deben de acordar, y poner a un médico del sector público para que a cuenta del Estado le recomiende cuando van a pedirle recomendaciones a la farmacia. Entonces yo creo que sí se puede hacer una combinación entre sector privado y sector público, y el que está perdiendo finalmente es la gente de la calle, la clase media, la clase vulnerable, el pobre, ¿no? Entonces yo pienso que este componente, este todo económico, yo pienso que hay que dimensionarlo. Ahora, se ha hablado un poco de acaparamiento. En economía, tú solamente puedes acaparar productos y afectar los precios si eres lo suficientemente importante como para extraer una masa de esos productos del mercado. Entonces, si tenemos que el sector público compra el 75% de las medicinas y el sector privado el otro 25%, ¿quién tendría esa capacidad económica como para generar ese acaparamiento que tenga un efecto sobre los precios? Pues definitivamente yo no lo tendría ni ninguno de ustedes. O sea, tendría que haber mucho dinero como para extraer estos medicamentos del mercado y realmente hacer que los precios suban. Ese poder yo pienso que no existe, a no ser que haya algún empresario o especulador que podamos identificar. Entonces, cuando el gobierno habla de acaparamiento, hay que pedirle al ministro, al primer ministro, explíqueme usted
¿dónde está esa cantidad de dinero que permite el acaparamiento? Porque así nomás no se encuentra. El segundo punto, que hay que recordar una cosa: cuando el control de precios se extiende a toda la economía, alguien tiene que tener que pagar la diferencia entre el precio de venta y el precio en que se fija el producto. En otras palabras, alguien tiene que subsidiar esa diferencia. Y usualmente, ¿quién es ese alguien? Es el Estado, ¿no? Y esa es el primer paso, como nos sucedió en los años 80. Entonces, no hay que olvidar que de repente podríamos fijar un precio, 2 precios, 3 precios, pero no podemos hacer del control de precios una receta económica, como pretenden algunos, porque nosotros sabemos, y muchos países lo han experimentado, eso inevitablemente lleva a la hiperinflación. ¿Por qué? Porque a la hora que retiramos esos productos, pues los precios, cuando no hay oferta, pues los precios suben. Y cuando empieza a ir, nosotros sabemos que ahí sí la gente empieza a especular y a retirar los productos. Si no, veamos lo que pasó en Europa del Este, lo que pasó en Argentina. O sea, hay lo que se llama un estéresis, ¿no? Que la gente empieza desesperadamente a comprar productos y los precios suben y suben y suben y suben, y nosotros lo experimentamos en los años 80, ¿no? No quiero comentar mucho del rol de Indeco. El otro tema que sí me gustaría comentar es el populismo. Jaime habla de este populismo desbocado. Por definición, uno puede hacer un poco de populismo en el margen y podría no pasar nada. Pero lo que sabemos en economía es que el uso del populismo como receta económica es un fracaso. Porque no le podemos dar beneficios a los grupos de interés que empiezan a presionar. Es decir, no siempre podemos acomodar todos los beneficios. Alguien en la línea tiene que ser productor. En alguna parte tiene que haber alguien que genere mayor producción a menor precio y que empiece a generar ganancias de productividad. Si ese proceso de generación de valor, de generación de productos, se para, como es lo que pasa con populismo, entonces el sistema se derrumba. Nuevamente, lo vimos en los años 80, la economía del populismo es una economía fracasada, es un modelo fracasado. Entonces, mientras más nos vayamos en esa dirección, más lejos nos estamos yendo de generar valor y generar bienestar. Y ese es un tema que hay que tenerlo mucho en cuenta, ¿no? El último punto que de alguna manera he tocado, que a mí sí me preocupa mucho, es que si estamos en esta tónica en que controlamos precios, que dicho sea de paso, hay muchos precios controlados en la economía. Un buen ejemplo es el precio del petróleo y el precio de las gasolinas, ¿no? Hay otras experiencias que también existen en esta economía con franjas de precios, que generaron muchos costos al Estado, porque esas franjas de precios, en algún momento el Estado tenía que subsidiar. Entonces, no es que no hayan control de precios. Hay control de precios, se llaman otra cosa, y nuestra experiencia ha sido muy mala. Hoy día sobrepagamos los precios de gasolina cuando deberían de estar en precios muchísimo más bajos solamente porque queremos financiar a Petroperú, ¿no? Pero yo pienso que donde yo quiero terminar es lo siguiente, que si nosotros seguimos en esta ruta buscando un modelo nuevo, ya sea controlando precios, haciendo populismo, lo que va a suceder es que el empresario privado que vamos a necesitar en el momento de la recuperación
no va a estar. Ese empresario no va a querer contratar a los trabajadores porque la incertidumbre lo va a ganar. Porque él piensa que su capital, que es un capital de riesgo, pues está absorbiendo demasiados riesgos. Y ustedes saben que lo más movible que hay en la economía es el capital. Vamos a estar mejor controlando precios que no. El Estado no es más capaz para asignar los recursos. Destruir el sistema de información que es implícito en los precios es una locura. Va a producir desabastecimiento, carestía y mayor informalidad. Creo, como Alfredo, que la pregunta que nos tenemos que hacer es porque, como señaló también Jaime, acá no es solamente el control de precios lo que se plantea. También está implícita una discusión acerca de, por ejemplo, hay un control o eliminación de tasas de interés, una especie de ley que ha sido planteada en el Congreso. También hay otras iniciativas, todas dirigidas a eliminar o a restringir la competencia. Ya hemos visto lo que ha pasado con las AFPs, que se ha aprobado una norma francamente demagógica y irresponsable. El gran problema, en mi concepto, es que todo de la lucha contra la pandemia se está dando lugar a una política abiertamente estatista. Más que populista, es abiertamente estatista. Yo no sé si viene de parte del Poder Ejecutivo, si viene de parte del Legislativo, o si hay una competencia por incentivos políticos mal alineados que está haciendo que todo el mundo compita por ver quién es más demagogo que el otro. Porque algunas de las peores iniciativas las está planteando partidos claramente democráticos como Acción Popular. Acá lo que vemos es una ofensiva general dirigida en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se están haciendo una serie de propuestas que en la práctica implican desmontar todo el modelo económico que se ha llevado a cabo. Al punto de que ya hay algunos que inclusive piden derogar la Constitución, como hemos visto con una iniciativa no hace mucho tiempo. Si cogemos todo esto en contexto, control de precios, resurrección del acaparamiento, desagio de las tasas de interés, por ahí una propuesta del Poder Ejecutivo de una moratoria de 5 años más para la creación de universidades, ¿no? El no licenciamiento a un conjunto de universidades. La legislación que se aprobó respecto de los precios de los colegios con el pretexto de que sean más transparentes. En fin, yo veo una ofensiva generalizada, no solamente en los poderes públicos como el Ejecutivo y el Legislativo, también en Indecopi. Yo sí quiero hacer un comentario directo. Y conversamos a raíz de sus declaraciones de las que él se desdijo, porque aparentemente, según su versión, el periodista había exagerado con el titular lo que él había dicho. Pero lo que dijo después fue exactamente lo mismo lo que había dicho antes. Exacto. Es decir, sigue control de precios. Entonces, francamente, yo, digamos, a quien yo tenía por un defensor de la economía y mercado, tal parece pues que no es tal, ¿no? Entonces, yo veo un colapso general, ¿no? Como que el temor frente a la pandemia, la capacidad administrativa y de entender que el enfrentamiento a un virus es básicamente un problema gerencial más que un problema de infectología. Los médicos hacen su trabajo, pero yo no tendría de ministro de salud un médico, yo tendría de ministro de salud un gran gerente, porque lo que necesitas es administrar escasos recursos frente a grandes problemas. Se está ahogando, el gobierno se ha ahogado, y con él todos nosotros, en esta situación, ¿no es cierto?, de una política pública incapaz de ofrecerle una salida al país. La salida es secuestrar a todo el país. Hemos visto que la cuarentena en el Perú siempre ha sido relativa. La han hecho quienes les ha dado la gana. 4 o 5 personas responsables de ciertos sectores medios y altos medios del país, y el resto nunca ha hecho la cuarentena. Como en el caso de Gonzalo, yo no condeno a los informales, entiendo que da más miedo el hambre que el virus.
de manera que comprendo perfectamente que la gente se resista en los sectores populares a cumplir con la cuarentena, pero ¿por qué insistir con algo que efectivamente ha fracasado? ¿No? Además, en todos estos meses, el gobierno ha sido absolutamente incapaz de montar campaña, de comprar el equipamiento médico, siquiera el equipamiento de bioseguridad necesaria para sus médicos. De manera que tendremos centenares de médicos infectados, centenares de enfermeras infectadas y miles de policías y oficiales de Fuerzas Armadas y cadetes de las policías y los oficiales de las Fuerzas Armadas que se encuentran actualmente infectados. Es un virus complejo, dicen los infectólogos, que felizmente el 80% de la gente que da positivo no desarrolla la enfermedad y es asintomático, pero eso es lo que permite precisamente su expansión. Yo creo que aquí el gobierno nunca entiende este problema y quiere echarle la culpa de su incapacidad al mercado, que es lo único que ha funcionado bien. Perdóname, Termino sí, con esto. porque... Permítame, 30 segundos, fíjate. En el Perú, las universidades públicas no están dictando clases. ¿Quién dicta clases privadas online? Los colegios públicos no están dictando clases. ¿Quién dicta clases? Los colegios privados online. Las farmacias del Estado, que son el 75% del mercado, no funcionan. ¿Quiénes funcionan? Las farmacias privadas, de cadena o independientes. ¿Y a quién quieren poner control de precios? ¿A quién no la quieren dejar trabajar? A los únicos que están funcionando. ¿Para reemplazarlo por qué? ¿Por una educación pública que no existe? ¿Por una salud pública que no existe? ¿No es cierto? Francamente, lo que creo es que se ha ideologizado. En realidad, este es un pretexto simplemente para tratar de abandonar la economía de mercado a cualquier costo rápidamente, con una gran irresponsabilidad por parte de los demagogos que la proponen. Gracias, Enrique. Estamos con el tiempo con las justas. No sé si Gonzalo hacer un comentario final para terminar y agradecerle a nuestros expositores. Bueno, brevemente, coincido mucho con Alfredo, su explicación sobre control de precios, y la verdad que tenemos franja de precios en productos básicos hace mucho tiempo. Es muy realista. Entonces, estamos en una disyuntiva seria. Hay esta tentación de darle fin al modelo porque hay ideología detrás, y esto es lo peor que nos podría ocurrir. Ojalá que se pueda recapacitar sobre el asunto. Gracias por mi parte y adelante, Aldo. Jaime. El problema de esta corriente populista que está arrastrando al Congreso y al país y al propio Ejecutivo en esta competencia que hay entre los dos poderes, es que en realidad la recuperación económica del Perú va a requerir de exactamente de lo contrario. Requeriría restablecer niveles de libertad económica que incluso ya habíamos perdido antes de la pandemia. Los emprendimientos surjan, crezcan, acumulen, inviertan sin trabas, sin regulaciones que les impidan avanzar. Entonces es terrible este asunto, porque mientras más populismo, más se va a demorar la recuperación si es que esta se llega a producir. De acuerdo. Bueno, no me agradecerle a nuestros dos invitados de hoy y por supuesto a nuestros dos panelistas de IG por esta interesante conversación.